Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas, las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio Watch. Soy Claudia Caripán, periodista del SINDOC, y hoy iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy, viernes 13 de octubre, vamos a estar conversando sobre los derechos laborales de la mujer embarazada, para lo cual vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan vía Skype desde Puerto Montt y desde acá de Valdivia. No sé si van a aparecer ahí están, ahí los veo. Vamos a saludar entonces en primer lugar a la profesora Daniela Olivares, primera directora del SINDOC. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días a todas y todos nuestros auditores, auditoras. Muy bien, ya día viernes, luego de una ardua semana trabajando con la UACH. Claro, muchas gracias, profesora. Un gusto verla nuevamente. Saludamos también a quien nos acompaña desde Puerto Montt, el abogado Camilo Jara, que es el abogado del sindicato. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Hola, Claudia y Daniela. Buenos días, estoy muy bien, gracias. Gracias por tenerme acá. Muchas gracias, Camilo. Entonces, para introducir este programa de este viernes, vamos a contarle a los auditores y auditoras y a quienes nos sintonizan también por la transmisión web que, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, en Chile existen derechos laborales irrenunciables que la ley entrega a todas las mujeres trabajadoras que están embarazadas. Hoy abordaremos distintos escenarios en relación con la temática, entre ellos el fuero maternal, los derechos del padre, la protección a la maternidad en casos distintos al embarazo, a la cuna y algunos casos especiales como cierres de establecimientos educacionales, catástrofes o pandemias, por lo cual quien va a dirigir el programa del día de hoy es el abogado del sindicato, Camilo, y luego vamos a pasar a hacerle ciertas preguntas que nos queden en relación a estos escenarios de acuerdo a los derechos laborales de la mujer embarazada. Entonces, Camilo, no sé por qué tema quieres iniciar este programa. Gracias, Claudia. Podríamos partir hablando del fuero maternal. Perfecto. Dale nomás. Bueno, el fuero maternal, junto a otros fueros, como por ejemplo el fuero sindical, es como una especie de inmunidad que tiene la mujer que está embarazada, que la protege del despido, ¿ya? Esta inmunidad frente al despido empieza desde el embarazo, ¿ya? Y termina un año después del postnatal común y corriente, no el postnatal parental, sino que el postnatal clásico, se le podría decir. Se cayó la Claudia, parece, ¿no? No, sí te estamos viendo. Ah, ok. Ya. No te protege tampoco de cualquier despido, sino que la trabajadora aún puede ser despedida por un despido disciplinario, o sea, en el caso de incumplimiento grave. O sea, en otras palabras, el hecho de que el trabajador tenga fuero no significa que no tenga que seguir cumpliendo sus obligaciones. Tiene que seguir trabajando normalmente, bajo ciertos resguardos, pero no puede ser despedido por causales que no le sean imputables a la trabajadora. Pero aquí a veces hay ciertas zonas grises. Hay algunas consultas comunes que uno recibe. Por ejemplo, estando con fuero, se le invita a la trabajadora a que renuncie, ¿verdad?
o se le invita a la trabajadora a modificar su contrato de trabajo, que le significa una reducción de remuneraciones. ¿Ya? Estas situaciones ya entran en el límite, no es propiamente una situación de fuero, sino que entran en el límite a situaciones de discriminación laboral. ¿Cuál sería el factor discriminatorio acá? Estar embarazada, porque si Claro. uno logra asociar estas invitaciones a renunciar, a aceptar un anexo de contrato que significa una reducción de remuneraciones, eso no corresponde que esas invitaciones se hagan relacionadas con el estado de embarazo. Ahora, como la mujer está embarazada, hay un estatuto amplio de protección a la maternidad que significa que hay ciertas labores que la mujer no puede realizar estando embarazada. ¿Ya? En estos casos el empleador sí tiene que modificar las labores o los horarios de trabajo, pero estas modificaciones no pueden significar una reducción de remuneraciones. Ya, perfecto. Eso no puede estar afectado. ¿Y qué tendría que hacer el empleador para despedir a la trabajadora que tiene con fuero? La visión tradicional de esto en la jurisprudencia, o sea, ¿qué decían los tribunales? Era que sencillamente el empleador tenía que pasar por un procedimiento de desafuero maternal. Tenía que pedirle al tribunal una autorización para poder despedir a la trabajadora, por vencimiento del plazo del contrato, por término de los servicios para los cuales fue contratada. Y la respuesta tradicional por mucho tiempo de los tribunales fue que bastaba con esto, que el desafuero era un proceso automático, digamos, que no había que entrar a analizar el por qué se estaba desaforando la trabajadora. Hoy día la posición mayoritaria, ya, la última posición de la Corte Suprema que dictó esto ya mediante unificación, es que eso no es así, sino que el tribunal, el juez o la jueza que conozca de la causa, tiene la facultad de autorizar el desafuero o no. ¿Ya? Si no lo autoriza, el empleador no puede despedir a la trabajadora. Si lo autoriza, puede despedirla. Entonces el empleador tiene que entrar a justificar la razón del desafuero. ¿Ya? Tiene que entrar a justificar que este contrato a plazo por el cual fue contratada a la trabajadora y que una de las razones que permite solicitar el desafuero, que el contrato sea a plazo o por obra o servicio, efectivamente son labores que terminaron, ¿ya? Que eran labores transitorias porque si estos son contratos a plazos que se van renovando, ¿ya? O la labor para la cual fue contratada la trabajadora no es una labor transitoria, sino que es una labor permanente de la institución, y que sencillamente el término del contrato a plazo está enfocado a reemplazarla por otra persona, en esos casos los tribunales, no todos, ojo, que no es ley, digamos, sino que son interpretaciones de jurisprudencia, dicen no autorizo el desafuero, la trabajadora continúa. ¿Ya? Esto se da en las instituciones educativas, ¿cierto? Porque hay docentes que los contratan por el año académico. Claro, sí. Pero están contratados por el año académico para cumplir una función en una asignatura que no es transitoria, ¿verdad? No son funciones que se vayan a agotar, que se vayan a terminar con este contrato a plazo. Entonces, si la trabajadora se embaraza durante este contrato a plazo, ¿verdad? Tiene la noticia de que va a ser mamá, y el empleador solicita el desafuero para poder terminar su contrato, ¿qué se va a discutir en tribunal o qué se debería discutir? Si acaso esta función para la cual ella fue contratada va a terminar o no. Porque si al otro año continúa, ¿ya? Y sencillamente ella sería reemplazada por otra persona, de acuerdo a esta jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema, no. La trabajadora debería poder continuar. ¿Ya? Y después, una vez terminado el fuero, ya quedaría carta blanca para que el empleador termine el contrato.
Camilo, una consulta, creo que lo mencionaste al inicio, pero ¿desde cuándo inicia el fuero? ¿Desde la concepción o desde que la mujer se entera de que está embarazada? No sé si nos puedes contar. No, desde que hay embarazo empieza el fuero, ya, aun cuando la trabajadora o el empleador no sepan. Esto ocurre, ¿eh? Ocurre que la trabajadora es despedida, ya, y ella se entera después que estaba embarazada. Claro, puede suceder. Claro. Ocurre, por ejemplo, el contrato a plazo terminaba, no sé, el 30 de diciembre, después la mujer va al doctor, se hace un test, etcétera, pero tiene que contar un certificado médico en todo caso, no basta un test, tiene que haber un certificado médico. Y ella se entera que ya estaba embarazada mientras tenía labores vigentes. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que corresponde hacer? Hay que reincorporar a la trabajadora. Ya. No es necesario ir a tribunales. Basta con que la persona vaya a la inspección del trabajo o antes, ¿verdad? Antes de entrar en el conflicto, de entrar a hablar de multa, decirle al empleador, oiga, no sabía. ¿Ya? Y en el fondo decirle no sabía por una cuestión de ser transparente nomás, porque aun cuando hubiera sabido y no lo hubiera dicho, tampoco anula el fuero, ¿verdad? ¿Ya? La mujer no tiene por qué contarle al empleador que está embarazada. Sin perjuicio que el empleador tiene que saberlo para poder respetar el fuero, lógico. ¿Y tienen como un plazo para solicitar como esta reincorporación, si es que fuese así? Claro, o sea, lo aconsejable es que si la trabajadora se entera después de ser despedida que está embarazada, que haga las gestiones lo antes posible para que se le reincorpore. Y esta reincorporación significa que se le tienen que pagar las remuneraciones intermedias. Ya. Si el empleador no quiere, ahí va a estar cometiendo una infracción, y una infracción que tiene una multa alta. Entonces ahí la trabajadora tendría que ir a la inspección, hacer la denuncia, presentar su certificado médico, la carta de despido, y la inspección va a citar al empleador a una audiencia para que ver si se allana o no al cumplimiento de la normativa laboral, y si no, los van a multar, y ahí la opción que queda para forzar el cumplimiento de la norma es ya tribunales. ¿Ya? El plazo son 60 días. 60 días. ¿Hábiles o corridos? Hábiles. No, corridos. Corridos, Sí. ya. Laboral, los plazos son bastante cortos, entonces no hay que esperar, hay que actuar rápido. Pero, de nuevo, volviendo al tema, claro, el empleador no sabía, termina el contrato. Por otro lado, la trabajadora tampoco está obligada a decir que está embarazada, que es lo que se recomienda. Yo creo que hay que usar los conductos regulares, contarle a quién hay que contarle, que sería el encargado de recursos humanos, generalmente en una empresa, acompañando el certificado respectivo, cosa que la empresa esté al tanto al momento de tomar decisiones de términos de contrato, porque si está aforado no puede tomar esa decisión. Claro, entonces los pasos serían, si por ejemplo se entere que está embarazada luego del término de contrato a plazo, tendría que tener un certificado médico, presentarlo a recursos humanos o donde corresponda, y desde ahí ya inicia como todo el proceso. ¿Esos son como los pasos, como en resumen? ¿Si nos puede resumir eso? O sea, en el caso que la trabajadora haya sido despedida con fuero, y lo más común, te reitero, es que ocurre sin el conocimiento, ¿cierto? No sabían que estaban embarazadas. En el caso de un contrato a plazo. Ahí está la opción de dirigirse directamente al empleador y decirle, estaba embarazada, o sea, reincorpórame, ¿cierto? O ir directamente a la inspección con el certificado médico. En el caso de ir directamente a la inspección, se cita a ambas partes, y aquí en verdad la discusión es bien cerrada, porque la obligación del empleador es clara. Ya había un fuero y hay que reincorporar. Generalmente el alegato del empleador decía, oiga, pero yo no sabía. Ok, pero aquí la protección de maternidad no solamente es una protección a la mujer embarazada, sino que también al que está por nacer. Entonces son cosas de interés público. Profesora Daniela, ¿tiene alguna consulta? Más que consulta, es
son preguntas, ¿no? que exceden seguramente, y aquí Camilo me puede corregir, al ámbito netamente jurídico y la protección de la mujer embarazada y al que está por nacer, como bien decía Camilo. Porque como sabemos, nuestra universidad, si bien tenemos un sindicato y estamos adheridos a todas las leyes, nuestra empresa como tal tiene características bastante distintas. Entonces, la crianza sigue siendo carga principalmente, y aquí hay todo, porque no es cosa como cualquier profesional o cualquier trabajadora que yo te tomo mi prenatal o mi licencia médica y sigo con mi trabajo cuando vuelva. Aquí nosotros como mujeres tenemos un rezago en publicaciones, en cualquier actividad académica que finalmente es un desmedro para nuestra carrera académica. Entonces, en este trabajo que estamos haciendo los distintos estamentos de la Universidad Austral para fortalecer nuestra institucionalidad, también es importante pensar sobre estas cosas. ¿Qué pasa con las mujeres y porque muy bien el fuero, obviamente, con toda la protección que habla Camilo, pero nosotros tenemos rezagos en otro sentido, porque aquí no es cosa de volver y seguir con el trabajo, sino que quedan proyectos de investigación quizás a medio camino, o el paper no va a salir en el minuto que era más importante que saliera, y luego, como bien decía, la carga de la crianza, principalmente porque siguen habiendo brechas de género, sigue siendo a cargo de la mujer. Por lo tanto, también en los años posteriores, más allá del fuero, sigue habiendo este techo de cristal, ¿no? Que también pasa por los años de crianza en que los niños y niñas siguen siendo altamente demandantes. Entonces, ahí iba mi consulta, porque la ley da en el postnatal la posibilidad de que los padres tomen cierta cantidad de semanas para el cuidado, y a veces publican esos estudios en los noticieros, que los varones, hay una bajo porcentaje de varones que toman ese postnatal que le correspondería. Y ahí está la pregunta para Camilo, si tiene más información de esto, si ha ido cambiando la tendencia de que más varones tomen el último postnatal para que las mujeres se reintegren laboralmente, que en el caso nuestro particularmente como académica es sumamente importante por las razones que ya daba. Entonces, ¿qué sabe de eso? Sería interesante conocer quizás datos más actuales de los que tengo yo sobre la disponibilidad de los varones de tomar esa parte final del postnatal, que también es una forma también de vínculo y de ser papá, digamos. Sí, claro. Mira, la lógica de la normativa de protección a la maternidad lo dice la misma palabra, y lo dice el código, que dice protección a la maternidad, o sea, no habla de un cuidado compartido, ¿cierto? Y la norma está pensada como si la responsabilidad del cuidado del hijo es de la madre, ¿cierto? Y de hecho, por ejemplo, en el tema de la sala cuna, ya para que haya sala cuna, tienen que ser 20 más mujeres, ¿cierto? Exacto. Ahí el empleador tiene la obligación de sala cuna, entonces ahí tú ya tienes un incentivo, ¿cierto? El empresario, el empleador siempre va a configurar su organización bajo la lógica de una eficiencia económica. Entonces ahí tú ya tienes un incentivo a no contratar mujeres, porque si tú pasas en una pyme el límite de 20 más mujeres, vas a adquirir una obligación con una carga económica que no es menor, que es hacerte cargo de pagar una sala cuna externa o tener una sala cuna propia. ¿Sí? Han habido ciertos avances, sí. No, por ejemplo, lo que tú comentas del postnatal parental.
¿cierto? Después de terminado el postnatal común de 12 semanas, hay un periodo posterior donde la mujer puede elegir permiso de media jornada o jornada completa, ¿verdad? Y ahí la mujer puede tomar la elección de traspasarle o que el hombre sea el que se tome este permiso, siempre y cuando sea la etapa final. No sé de cifras, pero en mi experiencia personal, en lo que yo conozco, tanto en mi trabajo como en mis relaciones interpersonales, eso yo lo he visto nunca, la verdad es que nunca lo he visto. Nunca he visto que el hombre se tome ese permiso. Sí, ahora hay un permiso de 5 días pagado para el hombre después del nacimiento, que él puede distribuir, pero yo creo que es una cuestión es un círculo vicioso, porque culturalmente sigue siendo la visión dominante que esta es una responsabilidad de la mujer. Y así también lo recibe la ley. Pues sí, lo que se resuelve en el Congreso igual es una manifestación de nuestra cultura como país. Y así, hegemónicamente, toda esta protección a la maternidad estaba pensada en la trabajadora mujer, no en un cuidado compartido. Claro, de hecho, te voy a interrumpir un poquito. Según el Diario Financiero, en el 2022 solo 189 hombres usaron el postnatal parental, y dicen que considerando las cifras, 189 hombres en el 2022, y considerando las cifras históricas del beneficio desde el 2011, en promedio solo un 0,23% de los padres utilizan esta herramienta. Sí, o sea, nada. Absolutamente nada. Profesora, ahí quisiera hacerle una pregunta a usted, que conoce cómo funciona la universidad. Si nos podría contar un poco cómo funciona, redundando, cómo funciona la universidad cuando las académicas quedan embarazadas. No sé si hay quizás una flexibilidad en las jornadas de trabajo o en la publicación. Si ahí nos puede contar un poco más desde su experiencia. A ver, antes de ir a ese punto, me gustaría cerrar lo que estamos hablando de la coparentalidad, porque a propósito de que las leyes reflejan la cultura, también hablan de un sujeto, y aquí vamos a tener que cambiar rápidamente las cosas, porque ¿qué pasa con las familias homoparentales? En el caso de las mujeres, por ser mujeres, estamos con cierta protección cuando adoptamos, etcétera. Pero una pareja homoparental masculina no tiene postnatal. Y tiene el mismo derecho de hacer el vínculo con su retoño, porque sí, ya hay posibilidades que las parejas homoparentales, no solamente dos mamás, sino que también dos papás. Entonces ahí la brecha, una vez más, la cultura va más rápido de lo que van las leyes y lo que se hace en el Congreso. Eso. No sé si Camilo te gustaría complementar antes de ir a la otra pregunta. Claro. O sea, cuando tú dices que la cultura avanza más rápido que las leyes, como que estamos en un punto bien complejo ahora, porque estamos teniendo regresiones culturales también, pues esas regresiones culturales, espero que no, pero puede que se manifiesten con bastante fuerza no sé, en una nueva constitución o en leyes, no sé, estamos en un momento de conflicto, ¿verdad?, entre avances, en progresos, en visión de nuestras relaciones de trabajo, de cuidados compartidos, de familias que escapan a la familia nuclear tradicional, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí pongo una gran interrogante. No sabemos qué va a pasar. Yo tengo una opinión, pero espero que no hayan regresiones tan relevantes y que se pueda seguir avanzando como en ciertas cosas hay que reconocer que se había hecho. Pero en estas cosas de la maternidad, ojo, que también se extienden a la adopción.
ya se extienden entonces en el evento que haya posibilidad de adoptar, esa protección también se extiende siempre y cuando haya resolución judicial. Bueno, aquí eso para discutirlo en otro tema, que también podemos tomarlo como sindicato, que es parte de nuestra responsabilidad política también el tema constitucional, pero solo voy a decir que como mujer pueden imaginar cuál es mi posición, digamos, sobre lo que estaba comentando Camilo de la regresión de los derechos. Claro. Por ahí circula un meme que ahora se usa mucho de que estamos a 3 enmiendas de tener que usar el pelo largo y falda, obligatoriamente. Y otras cosas peores, pero como tienen que ver con otra religión, me voy a por respeto a esas religiones, voy a omitir cómo termina el meme, ¿no? En cuanto a lo que decía Claudia, ha contemplado cierta protección a la exigencia en un periodo de tiempo las mujeres de el cumplimiento de su convenio de desempeño, pero finalmente, y a lo que yo quiero poner hincapié, más allá de lo que diga la norma o la norma interna de la universidad, siempre prima la cultura, prima el criterio de la jefatura, y finalmente, si tú lo vas contando a años, y por eso mi llamado es a la coparentalidad, puede que no te vayan a echar, así por decirlo de forma muy drástica, porque no hayas escrito el último paper o hayas dejado una investigación en el camino, pero eso de todas maneras en tu carrera académica va a tener un rezago. Porque es como también esta cosa muy cultural que tenemos ahora de los memes, es cuando se pone en el inicio de la carrera un hombre y una mujer, el hombre corre por un camino despejado y la mujer se le cruza la lavadora, los niños, la plancha, la misma carrera profesional. Entonces, corremos con distintos obstáculos. Por eso, más allá de lo que dice la norma y la norma interna, insisto, tiene que haber un cambio cultural de lo que significa la familia, lo que significa la decisión de tener hijos, y cómo eso tiene que transformarse en decisiones colectivas y no personales, ¿verdad? Porque ahora la ley, la decisión de ser madre o no es una decisión personal. Bueno, de hecho, si quedamos embarazadas no tenemos otra posibilidad que terminar ese embarazo, ¿no? A propósito de normativas y de lo que hablaba Camila sobre la puesta, la posibilidad de poner marcha atrás a derechos ya adquiridos. Pero, entonces sí, la normativa interna puede protegernos en muchos ámbitos, pero eso en el largo plazo, de todas maneras, si no hay un cambio de cultura en la coparentalidad, hay un detrimento para las mujeres. Y pensando en este programa, quería traer a colación un ejemplo, porque como soy socia fundadora del sindicato, nunca me acuerdo si fue el 2007 o el 2008, a lo mejor la Claudia tiene ese dato más 2007. Más fresco. Sí. 2007. Yo en ese minuto era la más joven, tenía 30 y algo años, y tuve la oportunidad de tener un vínculo bastante cercano con los que en ese tiempo eran nuestros académicos y académicas que ya venían de muchos años atrás. De hecho muchos habían estudiado y se habían quedado trabajando, porque venían de los años que la universidad está en pleno desarrollo y en plena formación. Y las mujeres reclamaban eso. Los hombres se iban a doctorarse, cuando los dos muchas veces tenían la misma profesión, se habían conocido en la escuela, y ellas se quedaban cuidando la casa, los niños y la escuela de la universidad. Y los estudiantes, o sea, nuestro rol, que mal llamado esencialmente materno, ¿no? Entonces yo me acordé de esa anécdota, que más que una anécdota son historias de vida que contaban las académicas
cuando comenzamos la vida sindical, y ahora no es tan distinto. No es tan distinto porque las mujeres sí pueden elegir, las mujeres de generaciones más jóvenes, su carrera académica, pero muchas de ellas, sin quererlo necesariamente, postergan la maternidad porque dicen no, porque porque las guaguas siguen siendo nuestras. Y no porque quieran, también hay mujeres que deciden no tener hijos y bienvenida al momento en que puedan decidir. Pero sin embargo hay mujeres que sí esperan una vida familiar, pero que la postergan por esta brecha cultural que aún existe en la coparentalidad. Entonces, ese es como el llamado, ¿no? El cambio cultural sobre lo que significa la reproducción social, que parte de la reproducción social es la reproducción biológica, criar y tener tiempo para una crianza respetuosa y saludable de las nuevas generaciones, pero que eso no siga cayendo solo en los hombros de las mujeres, como bien lo indica la ley, ¿no? Protección a la maternidad, y que aunque aún no cambien las leyes, haya una mayor carga equitativa, no solamente ahora que estamos hablando de carga equitativa al interior de la universidad y de los comités para el fortalecimiento institucional, sino que esta carga equitativa también tiene que ser en lo cotidiano, en el día a día, en lo que vivimos todos fuera de la universidad, para que la vida dentro de la universidad también pueda ser más equitativa, porque si no las brechas van a seguir. El otro día, en la ceremonia de los 69 años, hubo una linda foto que creo que conté 10 mujeres togadas. Ya faltaba una por ahí que no fue a la ceremonia, que también es profesora titular. Pero eso, o sea, son 10 y estamos en el 2023. O sea, nos falta harto de equiparar la cancha adentro y afuera de la universidad. Claro, esa situación también se ve con las decanas. A mí por lo menos me sorprende que ahora últimamente, desde el año pasado hasta ahora, se han visto muchas más mujeres decanas. Ahora tenemos 4, creo, una recientemente elegida, y muchas de ellas por primera vez hay una mujer, creo que las 4, si no me equivoco, no tengo el dato exacto, pero por lo menos en medicina es primera vez que hay una mujer de decana. No estoy segura en ciencia, no tengo el dato exacto, y creo que la última electa también era la primera mujer en decana. Sí, estamos cambiando, pero yo creo que todavía vamos un poquito a rueda de carreta. Claro. Por una cuestión cultural. Sí, Absolutamente. evidentemente. Profesora y Camilo también, entonces conversando de estos temas de los derechos laborales de la mujer embarazada, hay muchos derechos que también están plasmados en el contrato colectivo que se han ganado con el trabajo del sindicato y de sus sindicalizados y sindicalizadas durante todos estos años. Entonces me gustaría pedirle a Camilo que vayamos pasando a los otros temas. Y ahí no sé, porque por ejemplo estaba viendo acá el contrato colectivo que ahí sale escrito lo de la salacuna, lo del lactario. Entonces, Camilo, no sé si con qué tema quisieras continuar. Sí. Mira, solo para cerrar lo que decía Daniela, yo creo que tan importante como tratar de avanzar en derechos es defender lo que se ha logrado. Claro. Porque tener un sindicato fuerte, tener vínculos laborales estables, es la base para el fortalecimiento de la familia en cualquier sociedad. Esa es la agenda de trabajo decente que le llama la OIT. Y desde hace ya un tiempo importante a esta parte, se viene viviendo a nivel mundial un fenómeno de precarización laboral, ¿ya? Donde pareciera que el contrato de trabajo se está empujando a una situación excepcional, ¿ya? Cada vez son menos los contratos de trabajo que se celebran. Hoy día ya es el fenómeno de la gig economy, ¿verdad? La economía de las aplicaciones móviles, del Uber, del pedido ya, e incluso para aquellas profesiones que tradicionalmente tenían vínculos
laborales de buena calidad, eso también se está precarizando. Y eso también ocurre a nivel universitario con que se prefiera contratar a profesores o profesoras mediante sistemas de honorarios, ¿verdad? No el contrato de trabajo. O sea, y pregúntense quién tiene la seguridad de formar una familia en esas circunstancias. Si tus ingresos no son, están sujetos a una voluntad de que en cualquier momento va a terminan a fin de año, etc. Entonces, en tiempos, como decíamos, de regresión cultural, de regresión en materia de leyes, los sindicatos cobran doble importancia. Y tan importante como buscar avances es defender derechos que se han logrado y que están bajo constante ataque y cuestionamiento. Claro. Y hablando de esos avances, con el tema de la pandemia, ¿verdad?, surgieron algunos temas nuevos, o más que nuevos, salieron a flote cuestiones que siempre estuvieron ahí, que son las labores de cuidado, ¿cierto? Que es una cuestión que cruza maternidad, cuidado de los hijos o de personas que necesitan cuidados especiales. Y eso se relaciona con el tema del teletrabajo, ¿cierto? Porque hasta cierto punto, no del todo, el teletrabajo es un tanto más compatible con las labores de cuidado. Al menos uno puede, ¿cierto?, distraer un ojo mientras está trabajando, estar atento a qué está haciendo el niño o la niña y correr, no sé, pero es compatible, no tanto, ¿verdad? No es una cuestión. Puedo diferir. ¿Ya? Pero depende de la situación. Es mejor estar en casa que estar en otro lugar y que el niño o la niña esté solo. Ya, entonces, tenemos la situación, el supuesto de que se decrete un estado constitucional de excepción por una emergencia sanitaria, por una catástrofe. Ya, solo en estos casos, ojo, no es una cuestión permanente, te pueden dar la opción de teletrabajo siempre y cuando tus labores sean compatibles con, ya, cuando tengas un hijo en etapa preescolar, si no me equivoco. Y en ese caso, el legislador dice expresamente que no puede haber reducción de remuneraciones. ¿Ya? Muy importante esa mención, porque si uno vuelve a cuándo fue la pandemia, fue marzo del 2020, 2021, si no me equivoco, ¿cierto? 2020, sí. 2020, ya. Yo recuerdo muy bien marzo del 2020, ya abril del 2020, con otro sindicato con el que trabajaba en esa época, llegan casos de enviaron a la casa a gran parte de la dotación de la empresa para que trabajaran de forma telemática y todos firmando anexos con una reducción de remuneraciones del 30 al 60%. Y aquí sabemos de que uno como trabajador o trabajadora no puede empezar a discutirle a tu empleador, o sea, si no firmas, despido nomás. Entonces aquí la norma dice expresamente no puede haber reducción de remuneraciones. Y también estamos en el supuesto de teletrabajo en el caso de cierre de establecimientos educacionales por motivos excepcionales, ¿verdad? Lluvias, ese es el supuesto, no sé, Sanega Santiago, temporales, y por X motivo, por situaciones sanitarias, cierran el colegio a determinados días, entonces ahí te tienen que ofrecer, de hecho, la posibilidad de teletrabajo si es que tus labores son compatibles con ello, sin que eso implique reducción de remuneraciones. ¿Ya? Terminado esto, se tiene que volver a la modalidad presencial, ya si así lo quiere el empleador. Entonces, el tema del teletrabajo, que también se vino a regular, queda circunscrito a estas situaciones excepcionales donde el empleador te tiene que dar la posibilidad de teletrabajar. Pero también está la posibilidad de que se celebren pactos de teletrabajo, ya, iniciada la relación laboral o durante su transcurso. Pero eso tiene que, ya sigue la regla general en el fondo de los contratos de trabajo y en general de cualquier tipo de contrato, que tiene que haber un acuerdo de por medio para que eso tenga efecto. Y en el fondo el contrato de trabajo es que el empleador quiera, pues si no, las capacidades de negociación de un trabajador ahí son bien acotadas, a no ser que eso puede ser tema interesante para tratar en un futuro contrato colectivo también. Claro.
Camilo, y por ejemplo, hablando de estas situaciones de excepción constitucional, son estas dos las que implicarían el teletrabajo, ¿verdad? Claro, sí, son situaciones. Tiene que haber una situación de una emergencia sanitaria, una catástrofe, y tiene que haber un decreto administrativo de por medio. Claro. Y ahí respecto se tiene que como negociar las condiciones y como las herramientas que tienen que entregar si fuese necesario para hacer este teletrabajo. Todo eso pasa como por un convenio, o sea, un tratado, como una conversación interna. No, o sea, sí y no. ¿O hay algo que establezca que diga como estas son las condiciones mínimas que tienes que tener? Correcto. Para... Ya. Claro, la norma te dice los pisos. En general la legislación laboral son puros pisos, ¿verdad? El empleado no puede ir por debajo de esas posiciones mínimas, pero sí las puede mejorar. Entonces, lo recomendable es que haya un anexo, ¿verdad? Que si ocurre esta situación excepcional y se establece el teletrabajo mientras dure esto, lo recomendable es que haya un anexo de por medio, ¿ya? Pero ojo, que ese anexo hay que compararlo con la regulación que establece el código y ver que se respetan los mínimos, ¿ya? Si los mejora, fantástico, ¿verdad? ¿Cuánto mejora? Pero no puede pasar de ese nivel. Claro. Muchas gracias, Camilo. Entonces, si pasamos quizás a un siguiente tema, o profesora, si quiere decir algunas palabras. No, lo que pasa es que en un momento dado, antes de la pandemia, empezó el tema del teletrabajo. De hecho, creo que, Camilo aquí me puede corregir, había ya una norma discutiéndose en el Parlamento sobre el teletrabajo que se apuró a propósito de la pandemia y la necesidad de quedarnos en casa, pero finalmente, y aquí hablo como profesional, terapeuta ocupacional, mezclar ámbitos que emocionalmente son distintos, como el cuidado de la casa y tu rol como trabajador, académico, académica, en el caso de nosotros, es complejo y yo por lo menos no he escuchado a nadie de que tengan hijos pequeños y no tan pequeños tampoco, de lo difícil que fue emocionalmente estar todo el día en la casa. Además, una vez más, y aquí sí hay estudios, y hay estudios en Chile, a propósito de las brechas de género, el 21 o el 22, no recuerdo bien, salió un estudio en que el 40% de los varones al interior de los hogares no gastó 1 hora semanal en cuidado de otros o del hogar. Entonces, una vez más, recurro a los memes porque son muy gráficos. Esta mujer que estaba revolviendo la olla, hablando por teléfono, cuidando, meciendo la cuna y estando frente al computador, fue real. Y además hay otro estudio muy interesante en que cuando las casas no están adecuadas para tener, no todas las casas son grandes, ahora cada vez las casas son más pequeñas, tener una oficina separada o una pieza que puedas disponer como oficina, como taller para estar, para aislarte del resto de la vida familiar. Pero cuando había por infraestructura y por las posibilidades del hogar de hacer eso, el lugar privado lo tomaban los varones. Las mujeres terminamos trabajando, en el mejor de los casos, en la mesa del comedor o la mesa del comedor de diario en la cocina. Y eso también hay un estudio. Entonces sí, esto que ya se protege, y así me parece muy bien que se haga en términos de teletrabajo, también yo creo que en un minuto dado, anterior a la pandemia, se idealizó mucho, pero a la hora de tenerlo que implementar por la emergencia sanitaria que vivimos, descubrimos que necesitamos los seres humanos espacios separados para cumplir roles separados. Eso. Muchas gracias, profesora. Tiene mucha razón en lo que dices, también por un aspecto psicológico, como un bienestar. Es muy importante el separar los espacios. Camilo, si podríamos pasar ya, dejándolo como último tema por el tiempo que nos queda, sobre el derecho a sala cuna. Sí, claro. Sí, bueno, toda la razón ahí la profesora Daniela.
yo creo que se idealizó el tema de lo telemático porque después de un tiempo es muy agotador, ¿verdad?, la mezcla de espacio. Sí. Porque la casa uno ya no la visualiza como un lugar de estar con la familia, de hacer otro tipo de actividades, como que todo se unifica y se mezclan compartimentos mentales, no sé si me doy a explicar. Miren, el tema de la sala cuna, bueno, como comentábamos anteriormente, esta es una obligación del empleador, pero que tiene que cumplir con un mínimo de mujeres trabajadoras. Ojo, esto es genial del legislador, porque de ahí te dice claramente cuál es la visión que está detrás. Bueno, acá entran como a fiscalizar dos organismos, ¿verdad? Porque quien fiscaliza que se cumpla la normativa laboral es la Dirección del Trabajo, lógico. Pero también acá entra a jugar la JUNGI, porque si el empleador crea su propia sala cuna o la externaliza, o crea otra en conjunto con otros empleadores, que son las opciones que le da la ley, eso tiene que estar fiscalizado por la JUNGI, ¿cierto? Y tiene que ser una sala cuna que esté autorizada por este organismo. Con eso basta, ¿verdad? Con eso el empleador cumple. ¿Por qué lo digo? Porque a veces me han llegado las consultas de, ¿sabes?, que la sala cuna que me ofrece el empleador no me gusta, ¿verdad? Y por motivos bastante razonables, que no parece no tener buenas condiciones higiénicas, no veo que los niños estén bien. Entonces la pregunta sería ahí, ¿puedo pedirle al empleador que me pague otra sala cuna? Ya, aquí la respuesta lamentablemente es no. El empleador cumple la normativa externalizando el servicio con una sala cuna que cumpla con los estándares de la JUNGI que son fiscalizados por esta, ¿cierto? Y esa sería la sala cuna que estaría dentro de lo que otorga el empleador. Si hay que buscar otra, eso ya lamentablemente corre por cuenta del padre o la madre. La sala cuna también está relacionado con el derecho a lactancia, ¿verdad? La mujer tiene derecho a un derecho mutuo en el fondo, tanto del niño o la niña como de la madre. Y aquí hay opciones, pero la que más se utiliza es adelantar o retrasar la hora de ingreso o salida, que es como la opción más razonable para la mayoría de los casos. Entonces, si tu hora de ingreso a las 9, puedes ingresar a las 8 y salir una hora más temprano o viceversa. Camilo, sí. Camilo, consulta. ¿El derecho a sala cuna es igual para el padre y la madre o es para la madre y para el padre si fuese como el tutor legal del infante? Mira, los derechos que se extienden, que se hablan acá, se extienden a las personas que tienen, no al cuidador informal, digamos, ya, sino que tiene que haber una resolución judicial que otorgue ese cuidado. O en el caso de adopción también. Estos derechos también son extensibles a esas situaciones. Pero la situación gris queda acá en aquella persona que es trabajador o trabajadora y que cuida de un niño o niña, pero no es un cuidado que esté reconocido por resolución judicial o de adopción, ¿cierto? Camilo, ahí yo creo que son situaciones que habría que entrar a regular. Claro. Otra consulta, si por ejemplo yo tengo 2 o más hijos, mi empleador tiene que hacerse cargo de la sala cuna, por ejemplo, no creo que más hijos, pero 2, por ejemplo. Sí, abarca eso. El límite es el límite de la edad. Entonces, sí, por eso generalmente no son tantos hijos que caen simultáneamente. Sí, por eso decía.
¿Y qué pasa, perdón Claudia, pero qué pasa con los embarazos múltiples? ¿Está regulado por ley? Acá entra la duda a propósito de la pregunta de Claudia. Buena pregunta. Sí, los embarazos múltiples están regulados. Tú tienes, se extiende tu descanso postnatal, que en este momento no tengo la cifra, la cantidad exacta de días, pero no es una cantidad relevante, pero se va sumando un descanso adicional por cada hijo en caso de embarazos múltiples. Pero la sala cuna no te puede, la sala cuna pues llegas después del tiempo de descanso, que no es descanso claramente, con tus 3 trillizos y te los tienes que aceptar. Sí, no hay... El tema, claro, lo que me preguntaba Claudia era cuando más de un hijo, pero yo pensé en el caso de edades solo un hijo. Bueno, entonces ya para ir cerrando el programa por el tiempo, en honor al tiempo que nos queda, les ofrezco las últimas palabras si quieren concluir este programa con algunas palabras. Empezamos por Camilo y de ahí la profesora Daniela. Sí, miren, a mí me gustaría ver cómo trataban más extenso, vamos a dejarlo para otra oportunidad cuando hablemos de discriminación. Muchas situaciones que no están reguladas de manera literal, digamos, ¿cierto? Porque el título de protección a la maternidad te habla de situaciones concretas y a esa situación concreta la respuesta de la ley también es determinada. Pero hay muchas situaciones incómodas que viven las mujeres que están embarazadas o que son madres, que van minando su desarrollo profesional, ¿ya? Hay situaciones que lamentablemente la ley no te da una respuesta, y no te da una respuesta ni en el título de protección a la maternidad ni en ningún otro, ¿ya? Pero también hay que saber distinguir cuándo estas situaciones pasan de lo mal educado, de lo incómodo, a lo ilegal. Claro. Y cuando pasa a lo ilegal, cuando ya nos vemos en una situación que uno podría calificar normativamente como discriminación laboral. ¿Por qué? Porque dentro de las categorías protegidas de discriminación que contempla el Código del Trabajo está la situación de maternidad, está el embarazo. Entonces, por ejemplo, por poner un caso extremo, digamos, que el empleador te envíe un correo electrónico, ya, tenemos evidencia, y te dice, no sé, Daniela ha atendido que la semana pasada nos enteramos que estaba embarazada, te informo que en 2 semanas más se termina tu contrato de trabajo. ¿Ya? Eso es, lógicamente, un despido discriminatorio, en un caso extremo. No me imagino un empleador tan torpe como hacer algo así, pero ese objetivo de terminar el contrato de trabajo puede ir encubierto por otro tipo de situaciones. Reducción de horas, que te inviten a que firmes un anexo donde te cambian asignaturas que te implican una remuneración menor, etcétera, ¿ya? Entonces ese tipo de situaciones hay que saberlas seguir documentando, ¿ya? Hay que saber reaccionar a ellas de manera estratégica, de manera que si se va generando evidencia de buena calidad, que a partir de los hechos uno pueda concluir, oye, esto ya pasa el límite de un mal clima laboral, de un empleador desubicado, ya estamos en una situación ilegal de discriminación, hay medidas que tomar, ¿ya? Eso se puede judicializar si es que el caso lo merita, por supuesto. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si van detectando esas cosas, comuníquense con un abogado. O sea, humildemente pueden hacerlo por intermedio del sindicato, y el sindicato me va a derivar el caso, y ahí yo puedo hacer el seguimiento y ir aconsejando qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. En el fondo, leer cuál es el límite tolerable a este tipo de cosas. Claro.
Muchas gracias, Camilo. Entonces, ahora ofrecemos las últimas palabras a la profesora Daniela y reiterar también lo que dice Camilo, que cualquier docente que esté en esta situación puede escribir, sindicalizada me refiero, a sindoc@watch.cl y ahí se va a derivar con alguno de los dos abogados que tiene el sindicato. Profesora, le ofrezco las últimas palabras. Muchas gracias, Claudia. Insistir en que si bien hemos avanzado mucho, hay zonas muy grises que la ley es imposible que las pesquise, o poder objetivarlas en algún hecho, porque y hay muchos micromachismos, hay muchos elementos relacionales que se dan en el día a día que van mellando la confianza y la posibilidad de desarrollo de las mujeres, y que yo me atrevería a decir que ni siquiera logran ser conscientes por todos los integrantes varones de alguna comunidad en específico. Algunos están más disponibles cuando uno los hace ver y decir, ¿sabes qué? Esto no debe pasar. Otros no, otros siguen con la etapa de negación. Pero en la vida laboral y sobre todo lo que yo ya me desempeño casi 20 años en la vida académica, hay demasiadas zonas grises que tienen que ver con las formas de establecer la relacionalidad, que muchas veces mellan las posibilidades de las mujeres de desarrollar su confianza, su conocimiento y sus habilidades en ambientes que son absolutamente masculinizados. Por ejemplo, una decisión que se tomaba de tal forma no era cuestionada, pero cuando una mujer intentó solucionar el tema con la misma forma que se tomaba las decisiones en esa comunidad, fue objetada. Cosas que son súper, quizás mínimas en lo cotidiano, en el día a día, pero que si uno los pone en contexto y en una trayectoria vital, van haciendo mella insisto, en la confianza y en la posibilidad de asumir nuevos cargos, nuevos retos, porque finalmente es como, ¿para qué? Sí. Entonces, ahí hay un juego que todavía es muy poco claro, insisto, a veces es muy invisible, pero cuando se visibiliza no todos están dispuestos a decir, sí, chuta, en realidad tenemos que cambiar ciertas dinámicas, sí, o en realidad la colega tenía razón y nosotros no sé qué, sino que se ponen las defensas primero, se pone la descalificación por delante, y eso es un juego que se da en el lenguaje diario, en lo cotidiano. Insisto, que muchas veces es invisible, pero yo creo que ahora la invitación es a visibilizarlo, y cuando se visibilice, también que cada integrante se haga cargo de lo que nos toca, para que, insisto, la carga sea más compartida al interior de la universidad y también en el exterior. Muchas gracias, profesora. Entonces, así finalizamos un nuevo capítulo de Voces Académicas. Agradecemos la presencia virtual de quienes nos acompañaron hoy día, la profesora Daniela Olivares y el abogado del sindicato Camilo Jara. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Sindoc Watch, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Claudia. Chao, Camilo. También un abrazo. Chao. También un abrazo. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.